Se dio cosa, ¿no? Para que ese gol sobre ese. Pero, ¿cuánto hace que no tenía nada de esto? No, sobre. Los míos son cajas de alfajores. Pero hace mucho que no tenía algo que dijera confidencial. Pero ¿saben qué? Para mí lo confidencial no existe, muchachos. Lo confidencial no existe. Esto decía, ay, tengo algo confidencial y lo tengo yo solo y que guacho y sabés todo. No, esto es para compartir. Ahora es un bodoque esto, ¿eh? ¿Cuántas páginas son? ¿46? Miren, 46 páginas. Es del Poder Judicial de la Nación. Es la Cámara Penal Económica, Sala A. Para darte datos. Son 46 páginas. ¿Dónde? Se habla de una historia que vos ya conocés. Porque conocerla, conocés. Porque te la contaron primero los protagonistas. Son dos los protagonistas de esta historia. Dos los protagonistas. Son, indudablemente, uno de ellos es el más famoso de Argentina y del mundo. Y ella, por carácter transitivo, también es famosa. Famosa por estar al lado de este famoso y famosa después porque hizo su carrera individualmente. Pero de esto hablamos durante mucho tiempo. Hablamos durante mucho tiempo de esta historia. Él habló durante mucho tiempo de esta historia. Él se quejó durante mucho tiempo de esta historia. Él denunció durante mucho tiempo esta historia. Él decía, hay cosas que son mías y no están a mi nombre. Y hablaba de departamentos, de propiedades. Muchos le creían, otros no. Hubo investigaciones, se abrieron juicios. Algunos se ganaron, otros se perdieron, otros están en stand-by. Justicia americana, porque esto está en Miami. Ahora el tema que mientras tanto, mientras todo esto pasaba y hace años que se habla, era todo un escándalo, un show mediático y se puteaban y se decían, me robaste, sos una ladrona y vos estás loco y mentís y las nenas y la mar en coche. Mientras tanto, en un país lejano llamado Argentina, había gente que estaba mirando interesado este despelote. Entonces empezaron a laburar en esto que ves acá, que finalmente se concreta. Entonces alguien dijo, che, está bien el quilombo, y pasa a Miami, pero nos involucra a nosotros en Argentina. ¿Por qué? Porque eso que está en Miami pertenece a dos argentinos. Entonces la pregunta, alguien le hizo al otro, che, esto que se está hablando, de estos departamentos, estas propiedades millonarias, que te voy a decir hoy por primera vez, por fin, por cuánto estaban valuados esos departamentos. Porque hasta ahora nadie lo dijo, porque nadie lo sabía. Yo te lo digo no porque yo lo sepa, porque está acá. Porque está acá. Porque esto que estás viendo es el inicio de una causa judicial por evasión fiscal agravada contra Claudia Villafañe. Claudia Villafañe. Esto tiene que ver con los famosos departamentos de Miami, de los que tanto se habló. Después te vamos a recordar la historia, pero vuelvo a la historia acá en Argentina. Entonces, ¿qué hizo la FIP? Miraba, como en un partido de miraba de un lado para el otro, de un lado para el otro. ¿Me robaron o no me robaron? ¿Está loco? La nena, pum, pum. Dijeron, pero ellos dos tributan en Argentina. ¿Son ciudadanos argentinos? Son ciudadanos argentinos. Si está blanqueado, si esos departamentos están blanqueados y registrados, búsquenme, por favor, Claudia Villafañe o Diego Maradona, si están tributando acá. No, no hay nada, señor, le dijeron a los pocos días, no hay nada. Entonces está en negro, indudablemente está en negro. Fíjense si lo blanqueó en el 2016. 2016, cuando el gobierno de Mauricio Macri convocó un blanqueo total, decía. La propuesta era blanqueo total, que incluía los blanqueos de las cuentas de argentinos en el exterior, en divisas extranjeras, pero también los bienes. En aquel momento, Claudia Villafañe blanqueó los activos de una cuenta corriente en los Estados Unidos por $200.000 y tributó por ella. Pero se olvidó o decidió omitir en su declaración jurada dos propiedades valuadas en la... ¿Querés decir ya la guita? O esperamos un ratito. Esperemos.
valuadas en una ponchada de bancos. O digámoslo, no hay problema. Son 10 millones de dólares. 10 millones de dólares. El tema es que lo que se habla acá, y acá está todo, y lo estoy leyendo, ahora te lo va a resumir bien Mauro. Estamos hablando de evasión fiscal agravada. El mismo delito de Susana Jiménez, ¿se acuerdan? El mismo delito que Susana Jiménez. La evasión sería sobre 10 millones. El tema es, ¿cuánto tendría que pagar? Bueno, estuvimos trabajando durante toda la mañana, porque esto nos llegó, es un material que nos llegó en exclusiva. Lo que vos tenés es una causa que ya tiene su resolución y que tramitó en el fiscal penal, el juzgado penal económico del doctor López Vizcayart. Y esa causa señala claramente lo que vos acabas de contar, que Claudia Villafañe es responsable de esta práctica, por supuesto ilegal, caratulada como evasión fiscal agravada. En total, lo que se le va a imputar a Claudia Villafañe es un porcentaje del monto que representa ese patrimonio, es decir, y ese porcentaje podría oscilar entre el 50 y el 60% del valor que tienen esas dos propiedades inmuebles. Es decir, entre 5 y 6 millones de dólares. Más que Susana. Sí, claramente. Estamos hablando de que la están señalando como evasora de propiedades de 10 millones de dólares, que son los famosos departamentos de Miami, que hasta ahora nadie sabía su valor. Es más, se le bajaba el precio, se decía que no, que sí. Acá está el precio judicializado de 10 millones de dólares. Va a tener que pagar entre 5 y 6 millones de dólares. De dólares. Porque la diferencia con Susana es que ella no había presentado las declaraciones de acá, exactamente, de la Argentina, por estar en Uruguay y creer que no correspondían. Atención. En este caso son propiedades en el exterior. Pero ¿qué pasa ahí? Ella no presentó entre 2012 y 2021 ninguna declaración patrimonial que los incluya, con lo cual adeuda los impuestos desde aquel entonces hasta este año. Ese valor que figura ahí es el que... ¿Cómo se llega a ese valor de 10 millones de dólares? ¿Es lo que la justicia dice que valen o es lo que ella, en todo caso, porque al no estar declarados, no hay una versión de ella, digamos, de cuánto valen? Yo creo que no valen 10 millones, pero por eso digo, ¿dónde salen? La Argentina estableció un convenio con el IRS. El IRS es el organismo, el equivalente a la FIP, la FIP americana. Estadounidense. Ese convenio lo que permite es hacer una valoración automática de cuánto cuestan los bienes no declarados en los Estados Unidos en la medida que existe una causa judicial que establezca esa no declaración. Por ese convenio con el IRS, que ya tiene varios años ese convenio, lo que le llega a la Argentina es la información sobre los bienes no declarados que tiene la señora Claudia Villafañe. A partir de eso es que la FIP, de hecho hay un trabajo que presentó hace aproximadamente 2 semanas, Guillermo Michel, que es un funcionario que actualmente titular de aduana, está a cargo de la aduana y que es el hombre, digamos, de confianza de Sergio Massa en el territorio económico, presentó un trabajo ante la IRS. ¿Para qué? Para que no solamente... Claudia Villafañe es un ejemplo, Jorge. Sí. La cantidad de argentinos que van a tener que declarar. Eso están, cuando dicen pescando fuera la pecera es esto, digamos, exacto, buscando puntuales casos. Exactamente. Y va a haber muchos argentinos que tal vez en el 2016 no efectuaron ese blanqueo total, que hoy van a tener que pagar y después te voy a decir cuánto van a tener que pagar. Pero paren. Acabo de ver algo para contestar tu pregunta que yo no sabía. Porque nosotros tenemos en la cabeza 2 departamentos comprados entre el 2000 y el 2002, ¿no? Sí. Son esos departamentos. Que es verdad, uno valuado en $176.225 vía hipoteca y otro 715.900 respectivamente. Perfecto, hasta menos acá. $1 millón. Tenés razón. Pero Dalmar es la empresa. Pero después me aparecen otros 2, entre el 2007 y el 2009, que no teníamos, donde ya uno se me va a 560.000 y otro se me está yendo a 208.000. Y aún así es un palo y medio, ¿no? Aún así es un palo y medio. Sí. Pero esto es teóricamente lo que valían en aquel momento las propiedades.
Pero No, pero yo entiendo. no se multiplicó. No, Yo pero se entiendo, multiplicó yo por entiendo. 10 en Estados Unidos. Eso, No lo sabemos. No sabemos si está la evaluación real, no sabemos. Lo cierto es que ya, por lo menos, no sé si hay más propiedades, estoy mirando ahora, pero a mí ya me entran 2 propiedades más. Claro. Recordemos, Jorge, que Yo en aquel no momento lo sabía esto. la denuncia de Maradona cuando trataba de ladrona a Claudia y todo ese tema que se judicializó, y tal vez por eso haberse judicializado es que la FIP toma conocimiento, ella se había anotado como soltera, ¿te acordás que era el reclamo que Maradona le hacía al considerarse estafado, digamos, que no era soltera cuando hizo esa compra, y era lo que más le había molestado a Diego Armando Maradona, más allá que después Claudia explicó por qué era así, y bueno, y supuestamente hasta era legal. Incluso Diego decía como que, que desconocía de la compra de eso, o sea, por eso digo... Por eso él decía, con mi plata fueron a comprar algo que no... Por eso ella decía, fue durante, mientras estuve soltera, pero en realidad no habría sido, según la palabra de Diego, mientras estuvo soltera, y el tema es que él además desconocía que existían esas propiedades. Sí, lo que pasa es que también acá hay que agregarle cosas. Que, entre el 2000 y el 2011 no hizo ninguna presentación. No hay declaraciones se le va patrimoniales. sumando todos esos temas. Yo calculo que si llegaron a eso... A ver, llegaron a la suma de 10 palos. ¿Cómo llegaron? Bueno, no solo con la propiedad, indudablemente. Hay más cosas que yo estoy viendo que se están Debe sumando. haber cuentas en bancos. Y Hay eso. cuentas. No lo sé, intuyo. Acá aparecen alguna cuenta, pero acá sobre todo aparece no hubo ninguna información tributaria entre el 2000 y el 2011, nada, 0. 11 años, es mucho. Después se habla de 2 cuentas bancarias declaradas, en el Banco of America una, acá está el monto, pero no importa. Se habla de otros pesos argentinos también que son pasados a dólares. Digo, es minucioso esto. ¿Vos te acordás, Jorge? Es más que las 4, es más, propiedades, más que las propiedades. Lo que le dan total son 10 millones de dólares, según la justicia argentina y según lo que mandó a investigar la FIP. Ahora lo que se viene es con todo esto, porque lo que hace acá este juzgado es decirle a Claudia que rechazan cualquier excepción de falta, porque ¿qué dijeron del otro lado? Hubo una falta de acción, esto no va. ¿Y qué dice la justicia argentina? No hubo ninguna falta de acción. Claro. Por lo tanto, esto va a pasar a la justicia para ser acusada formalmente por evasión de impuestos. Pero además, Jorge, creo que en Intrusos alguna vez hablamos de este tema, no puntualmente de los edificios, pero sí cuando se hablaba de qué pasaba si se levantaban la denuncia uno al otro y decíamos, bueno, pero la justicia ya está actuando, la FIP, porque inclusive se hablaba, ¿te acordás de una cuenta que habrían abierto a nombre de Dalma, que también había molestado a Maradona, creo que en Uruguay? Entonces uno decía, pero que va contra las hijas, y si esto se levanta, y alguien decía, bueno, pero si ya está en la justicia argentina y la FIP está investigando, aunque se pongan de acuerdo las partes, esto sigue y van a Por eso fondo. a mí siempre me llamó la atención eso, y siempre yo lo repetía, y éramos varios lo que decíamos, che, muchachos, pero todo esto está todo bien, la pelea, todo. Ahora, hablan de propiedades sin registrar, sin tributar, la FIP debe estar mirando. Pensábamos nosotros, efectivamente estaba mirando. La FIP mira mucho la tele, quiero decirle, mira mucho la tele, mira todo el tiempo las cosas que hacen los famosos, mira las redes mucho. Muchos giles que andan en las redes mostrando cosas valiosas y todo. Vení, explícame. Claro, en un momento, vení. ¿Y esos canjes, señor? ¿Y ese auto que es canje? ¿Cómo es eso? ¿Ese barco? Y sus presentaciones. Cuando usted va a hacer presentaciones, que las vende y todo, ¿usted tributa? Sí, claro.